A ver, entonces entramos a este capítulo que se llama electrostática. Y lógicamente, ¿qué estudia esto? Como siempre, ¿qué estudian? Electrostática. Esto me viene a electricidad y estática, ¿no? Y eso es verdad. Estudia pues las cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas, pero no se van a mover a lo largo de un conductor. Cuando se mueven a lo largo de un conductor, eso es electrodinámica, pero cuando no se mueve, está en el cuerpo internamente moviéndose porque las cargas están formadas por electrones y los electrones están girando alrededor del núcleo, siempre se van a mover. Pero se van a mover y en un cuerpo. O sea que, por ejemplo, yo tengo una esfera y lo cargo eléctricamente, entonces la carga está en la esfera. La carga eléctrica está en la esfera, no se mueve de la esfera a otro lado, ¿no? Como si fuera una corriente eléctrica, pues que se va de un lugar a otro, ¿no? Como lo que observamos en casa. Ustedes pues, observan que la corriente circula a través de conductores, ¿no? Eso no vamos a estudiar todavía, más tarde. Electrostática estudia las cargas eléctricas, pero en equilibrio, en reposo. Eso es lo que es. ¿Ve? Es la parte de la física que estudia a los fenómenos eléctricos que producen las cargas eléctricas, pero en reposo. Muy bien. Eh, ¿Qué es carga eléctrica entonces? La carga eléctrica es un exceso o un defecto de electrones. ¿Por qué un exceso? ¿Por qué un defecto? Ustedes tienen en su área de trabajo una serie de cuerpos, pero ustedes lo pueden agarrar y no observan y no sienten ningún fenómeno hacia él eléctricamente hablando. No realizan nada. Entonces, eso significa que todos los cuerpos que están alrededor nuestro, con algunas excepciones, eh, hay un equilibrio de cargas. Hay un equilibrio de cargas eléctricas. ¿Por qué? Porque las cargas eléctricas están formadas por electrones tienen cargas negativas y los protones que tienen cargas positivas. Cuando la cantidad de cargas positivas y negativas son iguales, eso significa que hay un equilibrio eléctrico y por lo tanto no hay carga eléctrica. Para que exista carga eléctrica tengo que quitar electrones. Al quitar el electrones, entonces se ha cargado positivamente. En vez de quitar, le aumento electrones. Al aumentar el electrones, quiere decir que se ha cargado negativamente porque hay más electrones. Pues. Muy bien, entonces, cuanto hay más es exceso, cuanto hay menos hay defecto, todo con respecto a los electrones. Por ejemplo, dice ahí, es el exceso o defecto de electrones, así a secas. Ahí tengo un cuerpo, como deben observar, eh, a ver, voy a ponerlo más grande, a ver, ahí está. Ahí tienen 3 protones y 3 electrones, supuestamente, ¿no? Si yo le quito, si yo le quito electrones, entonces va a haber un defecto de electrones. Por ejemplo, le quito uno y hay más que dos. Entonces hay un defecto de electrones y se ha cargado positivamente. Si le aumento electrones, hay un exceso de electrones, se cargó negativamente. Ahí voy a hacer, le voy a quitar electrones. La flecha me dice que le voy a quitar electrones, entonces se va a cargar positivamente. ¿Por qué? Porque hay más protones que electrones. Esa es la forma de hacer una carga eléctrica para un cuerpo que está en equilibrio eléctrico, ¿no? La unidad de carga eléctrica en el sistema internacional es el Coulomb. El Coulomb, entonces hay que tenerlo presente para las cargas eléctricas, ¿no? Y un electrón, esta partícula muy pequeña, tiene la carga eléctrica cuyo valor es 1,6, imagínense, 1,6.
por 10 a la menos 19 coulombs. Es decir, este número es muy pequeñito, muy pequeñito. Entonces, esa es la carga que tiene un electrón. Esto es por su naturaleza propia. No es que yo le haya dado esa electricidad, no, ese valor, esa cantidad de carga. No, 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 esa es su naturaleza propia de los electrones, ¿no? Entonces, esto es lo mínimo que existe en cargas eléctricas. 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Eso es un electrón. Si hubiera dos electrones, sería el doble, ¿no? 3,2 por 10 a la menos 19 coulombs. Si hubiera 3, si hubiera 4, si hubiera 5, se multiplica nada más. Entonces, eso se llama cuantización de la carga eléctrica. Es decir, un cuerpo está cargado con 5 electrones, con 10 electrones, con 1000 electrones, con 1.000.000 de electrones, con N electrones. ¿Ve? Entonces, la carga de un cuerpo es igual, puede ser positivo o negativo, N veces electrones, ¿ve? Y cada electrón tiene 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿ve? N veces, puede ser 100, lo que sea. N es un entero. N es entero porque es el número de electrones. N no puede ser un decimal porque no puede haber electrones, 1,2 electrones, no, tiene que ser un entero. Bien, entonces, esta es una fórmula que podríamos usar para saber la cantidad de carga eléctrica que tiene un cuerpo. Si, por ejemplo, yo tengo 5 millones de electrones en un cuerpo, muy bien, ese cuerpo tiene una carga, ¿cuánto? 5 millones por la cantidad de 1,6 por 1 por 10 a la menos 19. Toda esa cantidad me da la cantidad total de cargas en el cuerpo. N es el número entero de electrones ganados o perdidos. Ganados, lógicamente, se carga negativamente, ¿no? Sería negativo. O perdidos, se carga positivamente. Leyes. ¿Qué leyes presenta la electrostática? Una ley cualitativa, que es una ley que solamente dice dos cuerpos cargados con el mismo signo se repelen y con signo contrario se atraen. Nada más. Nada más nos dice esa ley. No dice con qué valor se atrae, con qué valor se repelen. No. Dice solamente se atraen o se repelen. ¿Quién me dice el valor? La ley cuantitativa, o también llamado Coulomb, que es el encargado de estudiar todos estos fenómenos físicos correspondientes a la carga eléctrica. Entonces, Coulomb nos habla lógicamente, y nos dice de que la fuerza de atracción o la fuerza de repulsión, cualquiera de ellos, es directamente proporcional al producto de las cargas eléctricas dividido entre la distancia que separa las cargas eléctricas elevado al cuadrado. Ahí tienen dos cargas, positiva y negativa, se deben atraer con una fuerza. Claro, ¿ve? La carga Q minúscula lo atrae. Lo mismo sucede con la carga Q mayúscula, también atrae la otra. ¿Ven? Así se atrae. El valor de esta fuerza, el valor de esta atracción, es lo que enunció su ley Coulomb. En fórmula nos dice que la fuerza de atracción o repulsión es directamente proporcional al producto de cargas e inversamente proporcional a la distancia que separan las cargas elevado al cuadrado. Es decir, ahí está la fórmula, pero hay un término que no me han dicho que es K. K es una constante electrostática. Esa constante electrostática en el aire o en el vacío tiene un valor que vamos a tener que utilizarlo en todos los ejercicios y problemas. ¿Cuál es ese valor? K es igual a 9 por 10 elevado a la 9. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Eso es unidad. ¿Sí? K es una constante eléctrica que en el vacío o en el aire tiene un valor, ahí está.
Ese es el valor que vamos a usar. ¿Ven? Ya tenemos dos valores. La carga de un electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y la constante K, que es 9 por 10 a la novena newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. El campo eléctrico. Alrededor de la carga, cuando uno ya tiene un cuerpo cargado, alrededor de este cuerpo cargado, presenta ciertos fenómenos, como le estábamos diciendo, de atracción, de repulsión. Entonces, si lo colocamos cerca a la carga, una carga pequeñita, una carga positiva pequeñita, lo acercamos cerca de la carga que está produciendo el campo, la puede repeler o la puede atraer, dependiendo de los signos. Entonces, si lo alejo, disminuye. Si lo sigo alejando, se sigue disminuyendo esta fuerza de atracción o de repulsión. ¿Y hasta dónde lo puedo separar? Se puede separar infinito. No hay un valor único. Hasta un número que es el infinito. Es decir, el campo eléctrico es infinito. Es infinito. Entonces, campo eléctrico, dice allí, es que aquella región que rodea a la carga eléctrica y cumple el papel de agente transmisor de la interacción, esa acción o esa reacción, es decir, la atracción o repulsión, como guste. Esa es la interacción, de atraer o de repeler. Bien, vamos a suponer una carga positiva. Entonces, yo puedo poner una carga en este punto, o lo puedo poner en este punto, o lo puedo poner este punto, en cualquiera. Entonces voy a poner una carga, pero una carga de prueba, para saber qué existe, atracción o repulsión. Muy bien, entonces yo voy a conseguir una carga de prueba positiva, una carga bien pequeña, y lo ubico en un campo de la carga que está produciendo y es Q. Entonces diré lo siguiente, voy a colocar ahí sucede una carga muy pequeña, pero es positiva, siempre la carga de prueba es positiva. Entonces yo observo que hay una repulsión, pues. Claro que hay una repulsión, esa carga de prueba está a una distancia D, ¿no? Pero hay una repulsión, de hecho. Entonces, ese efecto de repeler es porque se ha colocado la carga de prueba positiva. Pero siempre va a suceder eso, siempre. Por más lejos que pongan la carga de prueba, siempre va a existir la fuerza. Será poco, será menor, será pequeña, pero existe. Pero existe. Entonces, el valor del campo en ese punto donde se ha colocado la carga eléctrica, el valor de ese campo, eso es lo que hay que saber. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ese campo que lo representamos por E siguen la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza eléctrica. Tienen el mismo sentido y dirección, pero no el mismo valor. No el mismo valor. El valor puede darse con dos fórmulas. Y el campo matemáticamente decimos que es una relación entre la fuerza y la carga de prueba. Esto es Q sub 0 la carga de prueba que siempre es positiva. La intensidad de campo eléctrico, lo que le decía, la relación entre la fuerza eléctrica y la carga de prueba. Así van a calcular el campo eléctrico de esta manera. ¿Puede ser de otra manera? Claro, en función a la distancia, por ejemplo, y al valor de la carga Q. Entonces, la unidad va a ser siempre la misma, Newton sobre Coulomb, pero ¿cuál es la otra forma? Otra definición de campo eléctrico, lo mismo, es
en función a la carga que produce el campo y a la distancia donde quiero calcular el campo, o sea, la distancia D. Vamos a poner la distancia D ahí, ahí está la distancia D. Esa distancia D se eleva al cuadrado, pues, ¿no? El valor de la carga Q mayúscula y la constante K, que es 9 por 10 a la novena. Así calculamos el campo. Bien, otra magnitud física que está en este capítulo de electrostática es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico está relacionado mucho con la energía, con el trabajo eléctrico. Está muy relacionado. ¿En qué consiste el potencial eléctrico? El potencial eléctrico de un cuerpo, dice, el potencial eléctrico de un cuerpo en un punto de un campo, dice, es el trabajo que se debe realizar para transportar la unidad de carga desde el infinito hasta dicho punto del campo. Bueno, vamos a interpretar eso, ¿no? Entonces yo tengo una carga que produce un campo. Ya está. Ahí está, eso me produce un campo. Entonces dice que el potencial eléctrico en un punto del campo, que es inmenso, entonces el punto lo pueden ubicar en cualquier lugar, ¿ya? En cualquier lugar. Puede ser acá el punto, o puede ser en otro punto, en cualquier lado, ¿ya? Ahí coloco voy a calcular el potencial eléctrico en el punto que he marcado. ¿En qué consiste eso? Dice, es el trabajo que debe realizarse para transportar la unidad de carga. Es decir, voy a transportar, voy a mover una carga eléctrica desde el infinito hasta el punto donde deseo hallar el campo eléctrico, es decir, el punto A. En este punto A, que está acá, lo he marcado, este punto A, ahí quiero calcular el potencial eléctrico. Entonces yo debo traer, dice, una carga desde el infinito. ¿Qué significa? De un lugar muy lejos, muy lejos. Bueno, en la pantalla vamos a suponer que acá está la carga de prueba. Esto es una carga de prueba positiva, un sub cero, positiva, no se olvide. Y esto debo traer lo debo traer hasta el punto A. No interesa la trayectoria. Pero observen que está muy lejos esa carga de prueba y hay que traerlo al punto A. ¿Por qué? ¿Cómo lo traigo? ¿Cómo es ese proceso? La carga de prueba que voy a colocar en el infinito, esa carga de prueba que se va a colocar en el infinito es positiva. Y si es positiva esta carga con respecto a la carga que produce el campo, que también es positivo, la repele, la está, como se dice, impulsando hacia el otro extremo. Entonces, ¿cómo lo voy a traer, profesor, si más bien se está yendo, ¿no? Esto es lógicamente porque existe una fuerza eléctrica de repulsión. Esa fuerza eléctrica ya la hemos dado a conocer. Entonces, si yo quiero traer la carga que está en el infinito, hay que aplicarle una fuerza. Otra fuerza que es la misma, el mismo valor, es decir, F. Y entonces va a moverse a velocidad constante. Esto es la idea. Hay que moverlo a través de una fuerza que se le llama fuerza externa, pero lo va a llevar a velocidad constante. Entonces, si aplico eso, lo traigo a cualquier punto del campo. Si quiere más cerca, más cerca. Esa es la idea. Entonces, vamos a hacerlo ahora con tranquilidad. ¿Ya? Vamos a ver. Ahí está la carga de prueba en infinito, lejos, 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 lejos. Hay una repulsión, de hecho, que ese se llama la fuerza eléctrica, ya la sabemos. Es igual a qué? Al campo sobre la carga de prueba. Entonces, yo tengo que hacer, le decía, hay que aplicar una fuerza del mismo valor, pero en sentido contrario, para llevarlo a velocidad constante.
Entonces lo lleva a velocidad constante hasta un punto A, ¿no? Hasta el punto A velocidad constante, hasta ese punto. Ese trabajo que uno tiene que hacer, ¿se dan cuenta? Ese trabajo que uno tiene que hacer por unidad de carga es el potencial eléctrico. Eso es, en el punto A. Por eso que le decía al comienzo que el potencial está relacionado con la energía o el trabajo eléctrico. Así es. Entonces, observen, lo he traído a la carga de prueba hasta una distancia D, ¿no? Entonces, el potencial es el trabajo para traer desde el infinito hasta el punto A la carga de prueba. ¿Ya? Entonces, ustedes si desean, pueden lógicamente de acá despejar el trabajo. Y a veces me piden en un problema calcular el trabajo desde el infinito hasta el punto A, hasta un punto a 1 metro de la carga, ¿no? Entonces hay que calcular el potencial y lo multiplica por la carga. Esto, cuando lo traigo del infinito al punto A, es el trabajo realizado por el campo positivo, ¿ya? Y si hago lo contrario, es negativo el trabajo porque lo llevo de A al infinito, ¿ya? Es diferente. Muy bien. La unidad es el voltio. Quiere decir que un voltio es igual a un joule sobre coulomb. ¿Por qué? Porque el potencial es trabajo entre carga. Trabajo, su unidad es el joule. Y la carga, su unidad es el coulomb. Joule entre coulomb me va a dar voltio. Voltio, voltio, voltio. Otra manera de hallar el potencial eléctrico, como lo hicimos en el campo, está de acuerdo a la carga eléctrica y a la distancia, ¿no? Es K por Q entre D. Esta es la otra manera. Como el potencial es positivo o potencial es negativo, porque el potencial no es un vector, no es una magnitud vectorial, es una magnitud escalar, entonces en la fórmula hay que poner el signo de la carga. Si la carga es positiva, entonces tenemos que poner positivo. Si es negativa, negativa. O sea que para que me dé el valor del potencial positivo o negativo, ¿no? Puede tener ese signo potencial. La diferencia de potencial, su nombre lo dice, una diferencia simplemente entre dos puntos. Una diferencia entre dos puntos. La diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, así se escribe, una diferencia simple, es el trabajo en ir, ahí sí tiene que ver bien claro, de B hacia A sobre la carga de prueba. Despejan ustedes si desean para calcular el trabajo sería la diferencia de potencial. Miren, observen que el trabajo de B a A es el potencial en A menos el potencial en B, lo contrario, ¿no? Por la unidad de carga. Ahí eso tiene que ver eso, ¿no? Lo contrario. Ahí tienen el campo uniforme. ¿Cuándo se considera campo uniforme? El campo uniforme se considera cuando las líneas de campo son paralelas. Para tener línea de campo paralela, yo necesito cargas eléctricas, ¿sí? Si yo quiero tener estas líneas paralelas, que son el campo, entonces tengo que tener las cargas que deben ser de esa manera. Son láminas, son láminas. Una lámina, por ejemplo, de papel metálico del tamaño de un cuaderno, hasta 2 láminas. Se carga positivo y negativo. Se puede hacer con una pila simple. Entonces eso forma un campo que es uniforme. Es uniforme. Entonces, la diferencia de potencial en un campo uniforme está relacionado con una fórmula. Fíjense, esa línea que es perpendicular al campo, observen, perpendicular, esa línea, todos sus puntos de esa línea, o de esa superficie también, se encuentran a la misma distancia. ¿De quién? De las cargas que producen el campo. De la positiva está la misma distancia, todo es una distancia D, por ejemplo,
Y a la negativa también la misma distancia, que puede ser una distancia de sub 1, por decir algo. Pero esa línea, todos su punto están a una distancia de las cargas. Otra línea puedo dibujar, claro que puedo dibujar otra línea, y puedo dibujar muchas líneas o muchas superficies, ¿ya? Esas se llaman superficies equipotenciales. Observen la distancia entre dos puntos del campo, esos dos puntos del campo, el punto A y el punto B. Entonces, si desean ustedes relacionar el potencial eléctrico entre esos dos puntos y el campo, entonces hay que tener cuidado porque la diferencia de potencial es el campo por la distancia. Pero la distancia no es la distancia entre A y B, sino la distancia es, observen, la distancia a lo largo del campo. Entonces, la diferencia de potencial es el campo por la distancia, ¿ves? Pero observen, la distancia es paralela al campo, no es la diagonal, por ejemplo, ¿no? No es la hipotenusa, en este caso, ¿no? Es uno de los catetos que sigue la dirección del campo. Bien, ya habíamos hablado de superficies equipotenciales, entonces decíamos que esas dos líneas rectas perpendiculares al campo son superficies equipotenciales. ¿Por qué? Porque tienen el mismo potencial eléctrico, todos sus puntos tienen el mismo potencial eléctrico, porque están en una misma distancia y lógicamente la carga es la misma. Y si ustedes ven, observan la fórmula del potencial, acá está la fórmula del potencial, ¿sí? Acá está la fórmula del potencial, esta fórmula que estoy chequeando, ahí está. ¿De qué depende el potencial? De la distancia. Como todos tienen la misma distancia, todos los puntos de esta línea, todos tienen la misma distancia, muy bien, hasta este momento son iguales los potenciales. Pero también la carga también es igual, la carga es más positivo y es la misma carga, no ha cambiado. Entonces, quiere decir que todos los puntos de esta línea tendrán el mismo potencial eléctrico. Entonces, esta línea, o esa puede ser una lámina, son superficies equipotenciales. Otras superficies equipotenciales pueden representarse cuando el cuerpo es una esfera. Cuando el cuerpo es una esfera, ahí está la carga de azul positiva. Eh, Observen todas las líneas concéntricas a esa carga, porque es una esfera, todas las concéntricas, como ven ahí de rojo está ahí, todos son superficies equipotenciales. ¿Por qué? Porque tienen el mismo potencial eléctrico. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ver para ciertos casos. Bien, un problema para no olvidarme toda la teoría que hemos estado haciendo. A ver, ahora hemos aprendido la fuerza eléctrica, cómo calcularla. Una de las tantas cosas que ya conocemos, ¿no? Ya hemos aprendido la fuerza llamada empuje, el rozamiento, ¿no? Hay otras más. Esta es una fuerza que tiene una fórmula, sí, hay una fórmula. Hemos aprendido campo eléctrico, también se debe a la fuerza, y hemos aprendido el potencial eléctrico. Esas tres magnitudes vamos a hacer las aplicaciones. La fórmula hay que saberla. El campo y la fuerza son vectores. El potencial no es un vector, es un escalar, es un número. Entonces hay que asignarle un signo positivo o un signo negativo a ese número. ¿De dónde proviene? De la carga. Si la carga es positiva, el potencial positivo. Si la carga es negativa, el potencial es negativo. Entonces, acá, ¿qué me dice este problema? Me dice lo siguiente. Se muestran dos cargas fijas de 9Q positiva. O sea, observo ahí en la figura Q minúscula, ahí tienen Q y 9Q. ¿Sí? Q es negativo y 9Q es positivo. Eso es lo que estoy observando en la figura. Pero son fijas, no se mueven. ¿Eh? No vayan a pensar que se va a mover. No, no, no. Las que se pueden mover, vamos a ver. Determine, dice, la distancia X, que me lo están nombrando ahí, a la cual cualquier carga Q.
Acá, la carga Q mayúscula positiva permanecerá en equilibrio. Como la carga Q mayúscula no es fija, no es fija, como las anteriores, puede moverse hacia la derecha o hacia la izquierda, puede haber una atracción, una repulsión, es movible, pero la condición del problema se dice no debe moverse. Y entonces, ¿por qué no se mueven los cuerpos? Los cuerpos no se mueven porque existen fuerzas. ¿Por qué se mueven los cuerpos? Los cuerpos se mueven porque existen fuerzas. ¿Se dan cuenta? Claro que esta fuerza no es una fuerza mecánica, ¿no? Es una fuerza eléctrica. Entonces, hay que ver, pues, qué tipo de fuerza eléctrica es. Entonces, analicemos, pues, dos cargas. Puede ser, primero, la que está más cerca, vamos a ver. La que está más cerca, o sea, a X, ¿no? La Q mayúscula con respecto a Q minúscula, que está a una distancia X. ¿Ve? Son una positiva y otra negativa. ¿Qué fuerza va a haber? Atracción. Entonces, Q minúscula atrae a la Q mayúscula, la está trayendo, pero no, no se mueve, dice el cuerpo. ¿Por qué no se mueve el objeto? No se mueve porque el problema me lo dice. ¿Y por qué no se mueve? Porque hay otra fuerza contraria para que no se mueva. ¿Quién hace esa fuerza contraria? La otra carga que está más hacia la izquierda es más 9Q, que es positiva frente a Q mayúscula, que también es positiva, la repele. Entonces va a haber dos fuerzas, en Q va a haber dos fuerzas, una a la izquierda y otra a la derecha. Para que no se mueva, las dos tienen que ser iguales, pues. Si no se quiere mover Q, una va a la izquierda, una fuerza, la otra a la derecha, y si desea que no se mueva, tienen que ser iguales. No queda más, no queda más. Entonces ese es el concepto que debemos tener y ahora vamos a ver matemáticamente la solución del problema con la idea que uno ya tiene. Vamos a ver. Esta es la fuerza F1 debido a la carga de 9Q, porque la está repeliendo, pues. En cambio, la carga Q minúscula la trae. Ahí está, con una fuerza F2. Estas dos fuerzas de azul y de rojo deben ser iguales para que la esfera Q no se mueva. Tienen que ser iguales. Entonces ya lo pongo. Entre la fuerza Q minúscula que hemos dicho y Q hay una repulsión que le hemos puesto de azul, F1, ¿no? Ya, porque no y no, no puede ser. No, bueno, el problema que me he equivocado en tipear, pero el problema es que sale el problema. Mire. Quiero que identifique, no puedo pasar algo que no, que está errado, pues, ¿no? Si no, me voy a estudiar a César Vallejo. Fuerza eléctrica entre Q negativo, no, Q positivo minúsculo, ¿no? Eh, acá está, ese es 9Q, ese es 9Q, no es Q, este es 9, este es 9Q, porque es positivo, dice. Este es positivo, pues, este es positivo, este es positivo, y este es positivo. Ah, entonces tiene que haber repulsión entre esos dos positivos. Entonces este 9Q no es Q, pues, 9Q. Bueno, ya ese es un error que hay que corregir, no, no pasarlo por alto. Si no, si no, ya no me creen, pues jóvenes, no lo voy a engañar, pues. Ya, muy bien. Entonces ya tenemos eso. Vamos a ponerle acá 9, pero 9, 9, 9Q. Vamos a ver. Entonces, ya está corregido, ¿ve?
Ya está corregido acá, ¿eh? F1, F1 es igual a la constante K por la carga 9Q positiva con la carga Q positiva mayúscula. Ese es F1, pues, el de azul, la que estábamos viendo, ella se corrigió automáticamente, ¿no? Bueno, porque la idea no puede cambiar, pues, no puede cambiar. Ahí lo del tipeo sí, sí, un error. Y la distancia entre esas dos cargas es 0,4 metros más X, de acuerdo a la figura, pero elevado al cuadrado. Lo dejo ahí porque no puedo hacer nada más ya, pues. No puedo hacer nada más. No me dan ni valores, nada, nada, nada. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ahora analizo lo mismo, pero con la carga negativa y la positiva, o sea, para encontrar la fuerza de color rojo F sub 2. Es decir, bueno, estoy simplificando nada más, no separado, ¿no? Nada más hecho, ¿no? Ya está. La fuerza eléctrica menos Q y Q. Ahora sí, esa es atracción de color rojo. ¿Sí o no? Atracción F2. F2 sería la constante, el producto de carga, entre la distancia entre Q y Q mayúscula es X nada más, ¿no? Muy bien. Estas dos son iguales, pues. Para el equilibrio estas dos son iguales. Lo igualo y nada más. ¿Y ahora qué hago? Simplifico, miren, se anula casi todo. Se anula casi todo, ¿no? Acá dicen K, Q minúscula y Q mayúscula. K, Q minúscula y Q mayúscula. Ya está. Y solamente me queda una ecuación con una incógnita, ¿no? Se ha anulado todo. Ahí está lo anulado. ¿Ve? Y producto de extremo, producto de medio y ya está, listo. ¿Ve? Tiene una ecuación con una incógnita, pero es de segundo grado. Le saco la raíz cuadrada a ambos miembros y ya tienen ustedes la solución, que es lo que me pide X, ¿ve? Ahí está la solución X. ¿Se dan cuenta? Y que es un problema de equilibrio, lo hemos visto. El problema de equilibrio lo hemos visto varias semanas antes. Ese es un problema de equilibrio, ¿no? Igual las fuerzas. Pero esta fuerza se calcula de otra manera, nada más, ¿no? Nada más que se calcule de otra manera esta fuerza. Vamos a tener este problema, a ver. Si el sistema se encuentra en equilibrio, es decir, ¿qué veo en el sistema? Un cuerpo horizontal que tiene una cuerda y llega a una carga positiva, ¿no? Positiva, eso negativo. Negativa. Negativa de menos 3 microcoulombs. Muy bien, ¿qué sucede? Y acá tenemos una carga en el suelo, en el piso, positiva. Ah, quiere decir de que la carga positiva y la carga negativa se van a atraer. Y si se atraen, entonces, como ven que la carga del piso es fija, no se mueve, la que se va a mover es la negativa. Ah, va a jalar, lo va a jalar, lógicamente. Al jalar, entonces el cuerpo que es horizontal se desplaza hacia la derecha. Muy bien. Pero estamos estudiando equilibrio, no se debe desplazar. A ver, ¿qué dice el problema? ¿Qué dice el problema? Si el sistema se encuentra en equilibrio, no se mueve, pues, ¿no? Pero ya saben qué fuerzas existen, ¿eh? Si el bloque está a punto de moverse, es decir, no se mueve, está a punto de moverse, está en equilibrio, determina el módulo de la fuerza de rozamiento. Caramba, hay rozamiento. ¿Dónde hay rozamiento? En la parte horizontal donde está el cuerpo, ¿no? Que es jalado por esa esfera cargada. Pero ahí hay rozamiento entre el piso y el bloque. Si este se encuentra, miren, me piden la fuerza de rozamiento, ¿eh? Si este se encuentra unido a una partícula ingrávida, ingrávida no tiene peso, electrizada con menos 3 microcoulombs, o sea, la esferita negativa no tiene peso, pero sí va a jalar al bloque, pero no puede jalarlo, no la va a poder mover porque hay fricción.
quiere decir que la tensión en la cuerda y la fricción deben ser iguales, ¿no? Deben ser iguales. Entonces, esa tensión es igual a la fuerza de rozamiento. Esa tensión en la parte donde está la carga, ¿qué sucede? En la carga negativa va a ser atraída por la carga positiva, con una fuerza eléctrica, la va a traer hacia abajo, pues, ¿no? Pero la tensión la tiene que equilibrar obligado porque está en equilibrio. ¿Quiere decir que la tensión es igual a la fuerza eléctrica? Claro. Pero la tensión también es igual a la fuerza de rozamiento. También. ¿Quiere decir que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza eléctrica? Ok. Entonces ya solucioné el problema. Sí, ya lo solucionaste. Solamente ahora cuestión operativa. Vamos a ver. Vamos a ver la cuestión operativa. Ahí está la fuerza de rozamiento de color rojo. La tensión seguramente hacia la derecha en la cuerda, ¿no? Se ha subido un poquito, no importa. Ahí está la tensión, esa misma tensión en la esfera eléctrica. Y la fuerza eléctrica, ¿ve? De azul, la fuerza eléctrica de azul. Esa es la distribución de la fuerza, ¿no? El diagrama de cuerpo libre. Entonces, para el equilibrio, ¿qué pone? Que la fricción es igual a la tensión y es igual a la fuerza eléctrica. Ya está. Me piden la fuerza eléctrica, entonces hay la fuerza eléctrica, nada más. ¿Y la fuerza eléctrica qué es? K por Q entre D. Distancia me dan 1 metro, las cargas me lo dan, y la constante también lo sé, 9 por 10 a la novena. Reemplazo y opero, nada más, ¿eh? K, 9 por 10 a la novena, ahí está K, 9 por 10 a la novena, todo esto es K, ¿no? ¿Qué más? La carga también me lo dan, la carga con mi núcleo, 3 3 por 10 a la menos 6. ¿Por qué? Porque es 3 microcoulomb. Micro ya sabemos que es 10 a la menos 6. Micro 10 a la menos 6. Entonces será 3 microcoulomb. El otro también es igual, pero positivo. 3. También 3 microcoulomb. Y la distancia 1. Profe, ¿por qué no le ponen los signos? Porque estoy calculando el módulo de este vector fuerza eléctrica. Estoy calculando el módulo. La fuerza eléctrica no olvide que es un vector, entonces no se reemplaza con signo. La fuerza no puede tener signo negativo ni positivo. ¿Ok? El módulo de la fuerza es siempre positivo. Lo que es negativo es el sentido. Bien, operen y solucioné el problema. Ya está. Solucionado el problema. Ya está. ¿Bien? 81 por 10 a la menos 3 newton al simplificarlo. Pero 10 a la menos 3 es mili. Ah, bueno, entonces sería milinewton. 81 milinewton. Nada más. Aquí, campo. Sabiendo que el campo eléctrico también es un vector. Pero cuando hay campo, no se olvide que hay que colocar donde me piden el campo la carga de prueba positiva. La carga de prueba positiva. No es como la fuerza eléctrica. Hay que poner ahí siempre una carga de prueba positiva. Pequeñita, pero hay que ponerla. ¿Para qué? Para saber hacia dónde va el campo. El campo va hacia la fuerza de atracción o de repulsión. Hacia ese lado va. Sabiendo que el campo eléctrico resultante en el punto P, ahí está, solamente le dan un punto, no le dan en ese punto una carga, no me dan. Pues. Nosotros tenemos que poner la carga en ese punto, que es la carga de prueba. Entonces, sabiendo que el campo eléctrico resultante en el punto P, debido a las cargas fijas, las cargas fijas son 1 y 2, pues esas no se mueven, es nulo. O sea, el campo en el punto P es nulo. No hay campo ahí. Ah, vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. ¿Por qué no hay campo? ¿O por qué no debe haber campo? Calcula, dice, el valor de X de algo similar al problema que hemos hecho.
sabiendo que Q1 y Q2 tienen valores, ¿no? Nano, 10 a la menos 9. Nano, 10 a la menos 9. Eso es nano. Bien, pero vamos a ver el problema. En el punto F le decía que hay que colocar una unidad de carga eléctrica positiva. Ahí está, imaginariamente, pues ahí está positivo. Entonces, yo digo que el campo, a ver, acá la carga 1 es negativo. Vamos a ponerle negativo más para ponerle mayor claridad. Y el otro es positivo, el número 2. Vamos a ponerle positivo para observar mejor. Ahí está. ¿Ya? Entonces yo digo, si yo analizo la carga 2 con la carga positiva que está en P, los dos son positivos, pues, se repelen. Es una fuerza de repulsión. Entonces por allí va el campo. Entonces el campo también va hacia la derecha. Esto entre P y el punto 2. La carga que está en el punto 1, que es negativa, y la carga positiva que está en el punto P, son de signo contrario, se atraen. Como habíamos hecho antes, ¿ve? En uno se repele y en el otro se atrae. Pero ¿qué son estos campos? Entonces los campos tienen que ser iguales. Los campos tienen que ser iguales. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos, esos campos tienen que ser iguales, los igualamos y ya está solucionado el problema. Bien, ese es negativo, ya lo puse, voy a borrar. Entonces, ese es negativo y el otro es positivo, ¿no? Ahí está, ahora sí. Bien, entonces decía que entre el negativo y el positivo, que está en el punto P, se atrae, y entre el positivo que está en el punto 2 y el positivo que está en el punto D se repelen. Ahí está la atracción, es el punto 1 y el punto P, ¿no? Y el otro es la repulsión. Tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque dice el campo debe ser nulo. No debe haber resultante entre todos campos. ¿Sí? Entonces ya son iguales. ¿Qué me falta? Reemplazarlo. En la fórmula, claro. ¿Cuál es la fórmula del campo? K por Q entre distancia al cuadrado. Parecido a la fuerza, ¿no? Solamente que en la fuerza intervienen dos cargas, acá interviene más que una carga. Porque en P no hay carga, ¿no? Ese es un supuesto que lo hemos puesto ahí, ¿no? Ya. Lo igualamos. Ahí está la fórmula. Q1, ¿cuánto vale? 150 nanocoulos. Y Q2, 54 nanocoulos. No lo reemplazo. ¿Por qué? Porque se van a eliminar, ¿eh? Por acá ya se elimina acá con K, ¿eh? Porque es la misma. En nano también se van a eliminar. Solamente me va a quedar 150 negativo. No, 150 y positivo y el otro 54 positivo. Y la distancia, como ven ahí, es para uno es 2 más X y para el 2 es X simplemente. Ya he eliminado la constante K, ya está. Ahora Q1 y Q2 se reemplaza, pues, ¿no? 150 nanocoulos y 54 nanocoulos, se simplifica. Nanocoulos se simplifica y me quedó eso. ¿Ya? Y he puesto 150 como 6 por 25 y 54 como 6 por 9. ¿Para qué? Porque se elimine nada más los 6, ¿no? Se eliminen los 6. Y una vez que lo eliminen los 6, este 6 con este 6 se eliminan, saco la raíz cuadrada a ambos miembros. ¿Ven? La raíz cuadrada de 25 me sale 5 exacto. ¿Ven? Y la raíz cuadrada de 2 más x elevado al cuadrado me sale simplemente 2 más x. Raíz cuadrada de 9 en el otro miembro sale 3. Y para x cuadrado, la raíz x, ¿no? Ya se simplificó, ¿no? Se simplifica. Entonces, ahí está. Hay que sacarle la raíz cuadrada. Y hasta sacada la raíz cuadrada, producto extremo es igual a producto de medio, 5 por x es igual a 3 por 2 más x, ¿no?
O sea, 3 por 2 más x sería 3 por 2, 6, y 3 por x, 3x. Y ahí tienen que el valor de x, 3 metros. Bien, dice, si el sistema mostrado Q1 vale E negativo, menos 8 nanocoulomb, y Q sub 2 es más 8 nanocoulomb, son cargas fijas, ya no se mueven. Calcula el campo resultante en el punto P. Ajá. Ahora hay campo. Ahí ya no se van a anular los campos, ¿no? No como en el problema anterior que se anulaba porque el problema lo dice, pero acá no, me piden la resultante más bien. Como cada uno de los campos son vectores, entonces vamos a sumar vectores. Recordemos la clase primera, ¿no? Recordemos cómo sumar vectores. Para ello, vamos a calcular el campo, ¿no? ¿Qué hacemos en el punto P? Colocamos una unidad de carga positiva. Y observo esa positiva con Q sub 2. Q sub 2 es positivo, se repele. Allí mismo en el punto P, con menos 8, con Q sub 1, se atrae. Ah, ya, se atrae. Muy bien, vamos a hacerlo. Hacemos, ahí está el negativo, positivo, y ahí positivo se coloca, ¿no? Bien, entonces, como decíamos, con Q1 se deben atraer. Con Q sub 2 se debe repeler. Bueno, esto he puesto 30 grados porque hay un triángulo isósceles, ¿no? Hay un triángulo isósceles ahí, ¿no? 120 más 30, 150, le falta para 180, 30, ¿no? Es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Bueno, si he analizado los campos, ya lo analicé, ahora yo necesito distancia. Como la fórmula interviene distancia, yo tengo que buscar la distancia, pues. ¿La distancia entre quién? Entre el punto P, donde estoy calculando el campo, y las cargas. Como allí lo hemos hecho en el problema anterior, que la distancia era para uno X y para el otro era 2 más X, ¿no? Acá también igualito. Para Q2, ¿qué distancia es? No me lo dan. Para Q1 y P, ¿qué distancia es? O sea, me están pidiendo los lados de ese triángulo. Me dan un lado que es la distancia entre Q1 y Q2, que es 6 raíz de 3, y los ángulos que están ahí en el triángulo. Con los ángulos que están en el triángulo y ese lado, yo puedo hallar la distancia, o mejor dicho, los lados que nos faltan de ese triángulo. Sí pueden hacerlo. Y hay geometría. Y hay geometría. Los campos ya están calculados, pero para hacer las operaciones del campo, yo debo saber la distancia, pues. La distancia son los lados de ese triángulo. Son dos lados que no me dan. Pero esos dos lados son iguales, profe. Claro que son iguales, ahí veo un triángulo isósceles. Pero ¿cómo calcular el lado de eso? Entonces, y hay cuestión de geometría. Y hay cuestión de geometría, ¿cómo calcular los lados? ¿No? Una de las ideas que tengo, bueno, que se me ocurrió, bueno, es, ya estos son los campos que no habíamos dicho, ¿no? Una de las ideas es que, lógicamente, y lo voy a hacer separado, ya, el campo 1 es igual al campo 2, porque son iguales, porque tienen la misma distancia y tienen la misma carga, pues. La misma carga tiene, ¿ve? Ambos son 8. O sea, los campos son iguales en valor, pero en direcciones y sentidos son diferentes, ¿no? El ángulo entre esos dos campos es 60 grados, no olvidemos eso. ¿Por qué? Porque ese ángulo es 60, te digo, geometría, ¿no? Este ángulo es exterior, pues, ¿no? El ángulo exterior es la suma de los ángulos internos no adyacentes, ¿no? Esa es geometría. Muy bien, 60. Pero yo quiero hallar los lados porque a mí me piden la distancia, pues si yo no sé la distancia, ¿cómo voy a hallar el campo? Entonces ya vamos a hacerlo aparte, pues, ¿no? Aunque puedo reemplazarlo también, ¿no? Puedo ya estar reemplazado, ¿eh?
Los campos 1 son iguales a los campos 2 y K vale 9 por 10 a la novena, Q 8 por 10 a la menos 9, porque dice nano, 10 a la menos 9 es nano, y la distancia es lo que me falta, como ven ustedes ahí. Esa distancia D es lo que hay que calcular. Y yo le decía que es por geometría nada más, ¿no? Ahí la distancia D, por geometría. Ahí está lo del triángulo, ¿no? Ahí está el triángulo. ¿Ve? ¿Cómo calcular la distancia D? Por geometría. Bien, una de las ideas, como les decía, simplemente trazar la altura, y cuando yo trazo la altura, observen el ángulo en el triángulo rectángulo formado, 30 y 60, ¿ok? Y observen ahora el triángulo rectángulo mayor, grande, el grande, 60 y 30 también, ¿ve? Y la hipotenusa vale 6 raíz de 3. Pueden hallar los catetos, ¿o no? Claro que sí, pueden hallarlo si desean, ¿o no? Entonces, ustedes saben, en un triángulo 30 y 60, los lados son E o K raíz de 3 y ¿cuánto? ¿Qué más? 2K, ¿no? 2K, ¿no? El que está al frente es K raíz de 3. La hipotenusa es 2K, pero acá veo que la hipotenusa es 6 raíz de 3, ¿ok? Entonces, ese ángulo que está frente a 30 grados, ese cateto en este caso, ese cateto que está frente al ángulo de 30 grados, es 3 raíz de 3. ¿Por qué? Porque la hipotenusa tiene que ser el doble, pues, 2K. Entonces el doble de 3 raíz de 3 tiene que ser 6 raíz de 3. Muy bien. Pero ese mismo lado, 3 raíz de 3 está frente a 60. Entonces, ¿cuánto vale el que está frente a 30? Simplemente vale, ¿cuánto? 3, pues. 3 raíz de 3 y la hipotenusa vale ¿cuánto? El doble que 6. Ah, la distancia D vale 6. Claro. La distancia D vale 6 y lo reemplazo en la ecuación 1 y ya tengo el resultado del el valor del campo. El valor del campo, como ven ahí, simplificando, sale, a ver, 9, 4, 2 sale, ¿no? 2, exactamente 2. El campo vale 2. Los dos campos tienen el mismo valor. Ya está. Ah, ya. Entonces, ahora, ¿cómo encuentran la resultante? Ah, la resultante es igual a la raíz cuadrada de un campo al cuadrado más el otro campo al cuadrado más el doble del primero con el segundo campo por el coseno de 60. Esa es la ley del paralelogramo. Pero ¿para qué usarlo si tengo algo mucho mejor? Que cuando tienen ustedes dos vectores que tienen el mismo valor y forman ángulo de 60 grados, entonces la resultante vale, ¿cuánto? ¿Cuánto vale raíz de 3 veces el valor del vector? O sea, saldría la resultante E raíz de 3. La resultante vale E raíz de 3. Y como E vale 2, entonces lo reemplazo y la resultante sale 2 raíz de 3. Es la manera más rápida, ¿no? Porque voy a emplear la ley del paralelogramo, me va a salir un poquito más extenso, pero sale igual, sale igual. Eso no, no cambia. Bien, entonces sigamos entonces haciendo ahora algunos problemas que vienen. Es, a ver, el potencial. Ahí está potencial. Observen, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico son vectores. Hemos trabajado, como ven, vectorialmente, ¿no? Hemos trabajado. En cambio, el potencial eléctrico es un escalar, es un número. Y si es un número, cuando uno quiere calcular el potencial eléctrico, tiene que lógicamente hacer el signo.
No olvidemos del signo, porque el potencial o bien es positivo o bien es negativo. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener presente. ¿Y de dónde viene el positivo y negativo? De las cargas, de las cargas, de las cargas. Vamos a analizar este problema. Sabiendo que el potencial en S, es decir, el potencial eléctrico en el punto S, es nulo. Bueno, nulo, ya. No debe haber, cero es. Se pide calcular el valor de X, ahí es esa distancia horizontal, ¿no? Que veo en la figura, X, en centímetros, muy bien. Si las cargas fijas tienen los siguientes valores, Q1, Q tiene un valor, Q2 tiene un valor negativo, Q3 tiene un valor positivo. Y entonces voy a ponerle necesariamente los signos para, o si no, ya lógicamente, si no, veo que el campo, perdón, que el potencial en S para 1 es que positivo, para 2 el potencial es negativo y para 3 es positivo. O sea que para 2 nada más es negativo. La suma de potenciales debe ser cero. La suma. ¿Por qué? Porque son números. La resultante dice que debe ser cero. Sabiendo que el potencial en S es nulo, entonces son 3 números que debe dar cero. ¿Quién? La suma. Pues. La suma. Entonces yo lógicamente digo que esa es la distancia 40 que me dan. Ese es 40 raíz de 2 porque es la hipotenusa, ¿no? Es un triángulo rectángulo isósceles. 40, 40, 40 raíz de 2, ¿no? Esas son las distancias, ¿no? La otra distancia igual, ¿no? Esa es Y. A ver, porque Y no sé, pues no sabemos. No sabemos X, porque si X vale 40, entonces Y vale 40 raíz de 2, para que ella, yo lo hallé, ya no le da razón. ¿No? Se piden X. Como te piden X, lógicamente este es el valor de X, que es el cateto adyacente a este ángulo, ¿no? Que está acá, ¿no? Este no me dicen que es 45. No me están diciendo que es 45. Solamente de uno de ellos es 45. El otro no es 45. Entonces, si este es X, que no se conoce, ni el ángulo, y yo sé la distancia entre S y 2, que es 40, la hipotenusa no va a ser algo similar, 40 raíz de 2 o algo por el estilo. No, hay que hallarlo, hay que hallarlo. No, hay que hallarlo. Y esa es la razón que me está pidiendo X. Bien, entonces, lo único que sé es que el potencial en ese es cero. Pero me piden X. Si ustedes, lógicamente, tienen ustedes este triángulo que estoy sombreando, este triángulo que estoy sombreando, si ustedes tienen la hipotenusa y un cateto, por Pitágoras pueden hallar el otro cateto. Claro, ¿ves? Entonces, si yo hallo Y, si hallo Y, entonces ya sé X. Claro que sí. ¿Sí o no? Porque en este triángulo que es sombreado, se supone que es un triángulo rectángulo, y conocen la hipotenusa, que no la sé, ¿no? Que es Y, la voy a calcular. Una vez que he calculado Y, sé X. Esa es la razón. Entonces la suma primero de potencial es cero. Observo que el potencial 1 es la carga positiva, entonces es positivo. El potencial 2 es negativo y el potencial 3 es positivo de acuerdo a la carga. La carga es positiva, potencial positivo, ¿ya? Ahí está. La suma es cero, pero ya sabemos que Q2 es negativo, entonces el potencial va a salir negativo, por si acaso. ¿No? Negativo. Tiene que ser negativo. No le he puesto. Tiene que ponerle negativo. Ahorita lo vamos a poner. Ya está negativo. Ahora sí. Entonces, como ven ahí, ya es una ecuación porque se va a anular. Ustedes saben que se va a anular acá microcoulos. Se va a anular microcoulos. Se va a anular microcoulos. O si quieren, el negativo lo pasa al segundo miembro, si desean, y hasta más fácil, si como gusten hacer las operaciones, ¿no?
Bien, hay que seguir ahí. Ahí queda eso, ¿no? Y observe que el raíz de 2 y raíz de 2 también se eliminan. Y queda 8 entre 40, 2 entre 40, 5 entre Y. Está bien. Entonces ahí ven que tienen Y. Una vez que tengan Y, ya lógicamente pueden encontrar X. Porque X es un cateto, ¿no? Y es la hipotenusa, ¿no? Van simplificando y tienen la Y que vale un valor de 50. ¿Ve? Entonces vale 50Y, un cateto vale 40, el otro cateto vale 30. 30, 40, 50. ¿No? X vale 30. X vale 30 centímetros. Me dicen que calcule el trabajo realizado por un agente externo para trasladar la carga desde, para trasladar una carga de dos picos. Pico, ese P es pico. Dos pico coulo. Pico es 10 a la menos 12. Desde el punto A hasta el infinito. Ah, es lo contrario. Yo en la definición recuerden que hice del infinito hacia el punto P. Ya, esto es lo contrario, esto es negativo. Es la carga creadora del campo. Q es la carga creadora del campo. Q mayúscula, que es 6 microcoulombs. Entonces, en la definición nosotros tenemos que el trabajo desde el infinito al punto A era el potencial en A por Q sub 0. Entonces eso es un trabajo de campo. Y el otro es negativo, es el trabajo de la fuerza exterior, o sea, es la que la hace mover, pues, la que le va a hacer mover. Eso es lo que va a hacer mover, es negativo. Entonces, lo único que cambiaba acá es solamente el signo. Pero ¿cómo calcular el potencial en el punto A? Sabiendo la constante que vale 9 por 10 a la novena, la carga que vale Q vale 6 microcoulombs, y la distancia que me dan que es 9. Entonces, y la carga que se va a mover es según 2 picofarads. Entonces tiene todo para poder hallarlo. Entonces reemplazo en la fórmula y tiene ahora que reemplazar los valores de K, que vale 9 por 10 a la novena. El valor de Q mayúscula, que me da el problema, 8 por 10 a la menos 6 coulombs. En la carga Q minúscula, que es 2 por 10 a la menos 12 coulombs, y la distancia que es 9 metros. Lo reemplazo y tienen ustedes al trabajo eléctrico. ¿Ve? Ya reemplacé pico 10 a la menos 12, micro 10 a la menos 6. Nada más. Y el resto es cuestión de simplificar. Y obtienen ustedes que sale menos 12 por 10 a la menos 9 joule. Pero allí ese prefijo 10 a la menos 9 es nano, ¿no? Es nano. Entonces, si quieren, la respuesta sería la que estoy ahí mencionando, pero dan en... ¿Por qué he puesto pico? Pico es 10 a la menos 12. Este nano, nano, es nano. Por favor, cambien. Este es nano. Voy a cambiarlo yo. Esto es N, ¿no? Este es N. Estoy acá. Este es N nano joule. Bien, ¿qué viene? ¿Qué viene? Electrodinámica. Electrodinámica. Ahora sí, las cargas eléctricas se van a mover. Pero las cargas eléctricas se mueven porque existe una fuerza, ¿no? Se mueven a través de un conductor que en este caso es un metal. ¿Por qué? Porque es un buen conductor de la electricidad, el metal. En cambio, otros
No, ¿no? Otros materiales, por ejemplo, la madera, son malos conductores, ¿no? Entonces, dentro de los metales también hay buenos, no, y bueno, todos son buenos, pero hay unos más que otros, nada más. Se usa el cobre porque el cobre abunda en la tierra y sale más cómodo, pues, ¿no? No, aunque la plata es mayor conductor, mejor conductor que el cobre, pero no se puede usar la plata porque es muy caro, pues, ¿no? De hecho. Bien, entonces, ¿quién da esa fuerza para que las cargas fluyan de un punto, por ejemplo, vamos a decir, Chosica hasta acá, o de la sierra hasta acá? ¿Cómo vienen las cargas? Ya sé que viene por un conductor, que todos tienen el cableado de alta tensión, decimos. Entonces, ¿de dónde proviene esa fuerza? Ah, hay que producir pues, esa fuerza. Entonces, esa fuerza va a producir, lógicamente, un potencial, o sea, primero una energía, que es el trabajo eléctrico, después va ese trabajo eléctrico, esa energía eléctrica produce el potencial eléctrico. Hay una diferencia potencial eléctrico. Esa diferencia de potencial eléctrico que está relacionado con la energía va a impulsar a través de un campo eléctrico a las cargas eléctricas que van a fluir por todo el cable desde lejos hasta acá Lima, por decir algo, ¿no? Eso, esa energía, entonces, ¿de dónde proviene? De la caída de agua. La caída de agua, al caer el agua de una altura determinada, esta caída tiene energía potencial, pues. Y esa energía potencial se va a convertir en energía, primero cinética y después eso va a mover otros objetos y va a producir la energía eléctrica. Y ahí pues la energía eléctrica, el potencial y el potencial, bueno. Todo eso es una producción, es la hidroeléctrica. Hay muchas hidroeléctricas en el Perú. Bien, eso no vamos a estudiar esa corriente. No, esa corriente no vamos a estudiar porque es una corriente de alta tensión y acá llega con una corriente que nosotros llamamos corriente alterna. Bueno, el campo va cambiando constantemente. Nosotros utilizamos otra corriente que se llama la corriente continua. Y la corriente continua, ¿dónde se produce? Ah, en la pila, en la batería. Ahí hay caída de agua, profesor. No hay caída de agua, pues ahí se utiliza otro tipo de energía. Es la energía química. Ahí en la pila, los que han abierto alguna vez una pila, una batería, ven unas sustancias. Esas sustancias reaccionan entre sí y esa reacción es exotérmica. Entonces se produce, lógicamente, una energía que va a aprovecharse para hacer todo lo que le dije anteriormente, pero ahí en la pilita internamente. Ahí está produciendo cargas eléctricas, produce cargas eléctricas, pues. Produce cargas eléctricas hasta que se acabe la pila, pues ya no hay, pues ya no hay, pues ya se acabó la sustancia, esa sustancia que reaccionaba ya no puede reaccionar, pues. Así es. Bien, entonces eso es lo que estudia, pues. Es la parte de la electricidad que estudia las cargas eléctricas en movimiento. ¿Qué vamos a estudiar allí? La intensidad de corriente, que en este caso vamos a definir como la cantidad de carga por unidad de tiempo. ¿Cuánta carga está pasando en un tiempo determinado? ¿No? ¿Cuánta carga está pasando en un tiempo determinado? Dice así. Es la rapidez con que se desplazan las cargas eléctricas, determina la cantidad de carga que pasa por una sección transversal del conductor en la unidad de tiempo. ¿Ven? Cantidad de carga entre Q. Q entre T, en otras palabras. Q entre T, esa es su fórmula de la intensidad de corriente. ¿Cuál sería su unidad? Coulomb entre segundos. ¿Por qué? Porque la carga está medida en coulomb, el tiempo en segundos, se divide y te da el amperio. Esto es amperio. A de ampere.
Muy bien. Esta es la magnitud que vamos a estudiar. Otra magnitud física que estudiar es la resistencia eléctrica. Entonces, el cable que donde pasa las cargas, imagínense que por ahí tiene que fluir las cargas, pucha, pero ahí está formado también por electrones, protones y neutrones. Pero usted me dice que va a circular ahí, ¿cómo se mueve, profe? No, es que en la química nos ayuda bastante porque esto es un fenómeno. Los átomos están formados por un núcleo, ¿no es cierto? Protones y neutrones. Alrededor del núcleo están los electrones que giran en órbitas. Las órbitas cercanas al núcleo no la tocamos, no se puede. Más lejos, cuando la órbita está más lejos, ahí hay electrones que son fáciles de arrancar. Los que están muy adentro del núcleo, o cerca del núcleo, no se pueden arrancar. Esos electrones están bien unidos eléctricamente. Hay una fuerza eléctrica muy fuerte. En cambio, la que está más lejos, esos electrones son fáciles. Esos se llaman electrones libres. Esos son los que fluyen. Pero de todas maneras, esos electrones, imagínense, que van a chocar con otros, con los núcleos, con tantos átomos que hay en el mismo cable. Tiene su propio. Esos choques producen resistencia, oposición al paso de ese fluido, ¿no? Entonces, eso se llama resistencia. A veces hay resistencia que son aumentadas, pues. Por ejemplo, en una plancha eléctrica, en una terma, qué sé yo, en todos los aparatos eléctricos, pero uno más que otro tiene resistencia, eh, son adecuadas una resistencia tan altas que produce una gran cantidad de calor. Mi mismo lacto, los mismos de ustedes que están prendidos su lacto, ustedes lo tocan en la parte donde está lógicamente el motorcito hasta que quema, dice, que quema, ¿no? Porque lógicamente ahí hay una resistencia al paso de la corriente, pues. Entonces ahí está funcionando eso. Bien, entonces esa es la oposición al paso de la corriente eléctrica. ¿Quién estudió la resistencia eléctrica? Dos personajes, Ohm y Poyle. Ohm, esta es la forma de representar la resistencia gráficamente. Ohm nos dice que la resistencia es directamente proporcional a la diferencia potencial e inversamente proporcional a la intensidad de corriente. Esto es así. Entonces, Ohm eh, lleva el nombre de la unidad, pues, ¿no? De la resistencia. Entonces, la unidad de resistencia es el ohm es voltio entre amper, ¿no? Voltio entre amper te da ohm, esa es la unidad. Ohm se representa con letra griega omega mayúscula, ¿no? Muy bien, esto sería según Ohm. El otro es la ley de Pauli, estudia la misma resistencia, pero a través de un cable, de una parte de un cable. Es decir, tengo una parte de un cable, ahí ven, una longitud L. Este cable tiene un área transversal A. En función a ello, decía Poyle, cuanto más largo es el cable, más resistencia va a haber. Cuanto mayor es el área transversal, menor es la resistencia. Cuanto es menor el área, mayor. Es decir, nos dice de que la resistencia es inversamente proporcional a la longitud del cable e inversamente proporcional al área transversal del conductor. ¿Ve? Eso es lo que nos dice, ¿ve? Según Boyle. Estas dos resistencias son iguales. Entonces, Rho es la resistividad eléctrica. Eso depende del material del cable, que si es cobre, tiene un valor, la resistividad. Si es fierro, tendrá otro valor. ¿Ya? Depende de la calidad. Pueden tener las mismas áreas, la misma longitud, pero la calidad es diferente. Entonces cambia la resistencia.
La potencia eléctrica es el trabajo por unidad de tiempo, pues, ¿no? El trabajo eléctrico por unidad de tiempo. Pero acá, como hemos estudiado Ohm, ¿no? Como hemos estudiado Ohm, se va a dar en función a los elementos de Ohm. Entonces la potencia, que es trabajo por unidad de tiempo, también puede ser calculado como el producto de la intensidad de corriente por el potencial, que también puede ser calculado con la potencia con elevando al cuadrado la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia, o la tercera forma, todos son iguales, todos son iguales, todos son iguales. La unidad de potencia ya sabemos que es el watt. El efecto de Joule es lo que habíamos hablado de que agarramos el cuerpo que lógicamente está con corriente eléctrica y está utilizándose por un buen tiempo, entonces hay calor en esa parte, ¿no? Entonces ese calor es igual a la potencia por el tiempo. Pero la potencia la sabemos ya que es I por B, I cuadrado por R o B cuadrado entre R. Lo reemplazo acá y me da la fórmula, ¿no? Me da la fórmula. Me da la fórmula, pero Q es en Joule. Pero si ustedes quieren pasarlo a calorías, porque de repente le dan la masa, le dan el calor específico, le dan la temperatura, ustedes saben que Q es MC por delta de T, ¿no? Entonces tienen que convertirlo Joule a calorías, ya sabemos esta relación. Bien, ahí tiene lo mismo, ya, pero ya sustituyendo este valor, en vez de encontrar Q en Joule, Q en calorías. Si desean encontrar el Q de calorías, tienen que ponerle 0,24, ¿no? Bien, resistencia. Estas resistencias se pueden combinar en resistencias en paralelo y en resistencias en serie. La resistencia en serie es unir varias resistencias uno detrás del otro, o sea, soldarlo, soldar la resistencia una a continuación de otra. Ahí tengo tres resistencias que están soldadas, ¿no? Acá, en este punto, está soldada la tres resistencias, en este punto, por ejemplo, acá está soldada. En este punto, acá está soldada la resistencia, ¿no? En este punto. Las tres resistencias están soldaditas. Entonces, en esa forma, nosotros asociamos tres resistencias en serie. ¿Qué características poseen estas tres resistencias? Poseen las siguientes características, pero para ello voy a darle corriente eléctrica. Como para darle corriente eléctrica ubico una pila, pues, una pila o una batería. Ahí está mi pila, se representa así. Dos barras paralelas, una pequeña y otra grande. La pequeña es negativa y la grande es la positiva. Entonces es una pila, así se le representa. Lo unimos a los extremos de la resistencia, ¿no? Esa pila lo unimos a los extremos de la resistencia y ahí tenemos un circuito ya, un circuito de resistencia. Esta pila que tiene un potencial eléctrico también va a fluir allí, va a crear, decía, los electrones y después lo va a impulsar a través del conductor y va a pasar por las tres resistencias la intensidad. Esa intensidad, al pasar por R1, por R2, por R3, también está produciendo un potencial en 1 y en 2 y en 3. ¿Por qué? Porque hay resistencia y yo me dice que potencial entre intensidad me da resistencia, ¿no? Esa es la ley. Entonces, si hay intensidad y resistencia, hay potencial. El potencial en este momento es el potencial de la pila, en este momento, porque todavía, ya bueno, y si ya está conectado, ya tiene potencial y ya la resistencia, ¿no? Pero si antes de conectarlo, todavía no había potencial, pero ya está conectado. Entonces, ¿qué características presenta? Que las intensidades que pasan por la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3 son iguales cuando están en serie, ¿ya? Es la misma resistencia para todos. Si fueron diferentes, porque hay pérdida.
o ganancia, no hay ni eso. El cable está bien forrado, está bien aislado para que no haya pérdidas, pues, ¿no? Y el potencial es diferente, porque el potencial está relacionado con la energía y dependiendo de la resistencia puede ir de un punto a otro la carga, pero con mayor esfuerzo, con mayor energía. Y mayor energía significa mayor potencial. Menor energía, menor potencial. Entonces, acá va la intensidad, llega a la resistencia 1, pasa por la resistencia 2, pero son iguales. Son iguales. En cambio, el potencial es la suma. Depende de la resistencia de cada, lógicamente, y con la intensidad me da el potencial. Pero la suma es el potencial total. El potencial total es el potencial de la pila. Y si quiero reemplazar la resistencia por una sola, en este caso, la resistencia equivalente también va a ser la suma. Esa es la característica que tenemos que usar con respecto en la instalación o asociación de resistencia en serie. En paralelo, entonces yo tengo la resistencia, en paralelo no es que esté en paralelo, la resistencia acá le he puesto en paralelo, pero eso no quiere decir que esté en paralelo, ¿no? Si ustedes ven eh, internamente que su laptop tiene, no sé cuánta resistencia tendrá, algunas están en serie, algunas están en paralelo, no sé técnicamente hablando, no sé, no puedo decir, pero yo veo que una distribución que no es paralelo, ¿no? No es paralelo. Ustedes ven adentro plata, conductores y una serie de cosas, ¿no? Y lógicamente todas las resistencias y los dispositivos, no geométricamente no están en paralelo, están en desorden. Pero ya pues el técnico sabe cómo está en serie, cómo está en paralelo, y eso lo mide con un multitester, ¿no? Bien, acá los extremos, si uno de los extremos ya está en paralelo, ya no está una a continuación de otro, sino he unido los extremos, lo he soldado los extremos y me da la resistencia en paralelo. Así, me falta la pila, le pongo la pila y lo instalo. Y ahora sí, ya tenemos las tres resistencias en paralelo. ¿Qué característica presenta? Acá es importante el potencial. El potencial es la misma. Si el potencial es la misma, tendrán lógicamente ahí que ver que los extremos son iguales. O si los extremos son iguales en tres o cuatro resistencias, el potencial es igual también. Todo depende de si tenemos los mismos extremos. Entonces, acá tengo los mismos extremos, ¿ven? Si tengo los mismos extremos, el potencial es la misma. En cambio, la intensidad que llega al punto B, por ejemplo, se distribuye en tres se distribuye. La intensidad es diferente. La intensidad es diferente, la suma. Le llega la intensidad al punto B y se distribuye en tres. Y la resistencia equivalente sería de la siguiente manera. Se calcula de la siguiente manera. La inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias parciales. Ahí está la fórmula. Esa es una característica de la resistencia instalada en paralelo. Cuando se trata de dos resistencias, ya no hagan esta fórmula. Cuando hay dos resistencias, simplemente multiplican las dos resistencias y lo suman. Y ya está, esa es la resistencia equivalente. Se multiplican y se suman. Se divide, está. ¿Qué nos dice que Kirchhoff? Ya no es un circuito de resistencia, también intervienen, no solamente resistencia, intervienen mucho más eh, aparatos, ¿no? En este caso puede haber dos o tres pilas, baterías, etcétera. Primera ley de los nudos. Cuando uno ve y observa un conductor, por ejemplo, está horizontal y por ahí llega una intensidad de corriente, llega al punto que está acá de color negro, llega a este punto que le dicen nudo o nodo, también lo mismo, se distribuye la intensidad. Es lo mismo que la resistencia en paralelo del punto B. Ustedes en el lado izquierdo ven el punto B,
es un nudo o nodo. Entonces ahí se distribuye, ¿ve? O sea, la intensidad que entra es igual a la suma de las intensidades que salen, ¿ve? Entonces I1 es igual a I2 más I3. Esa es la ley de nudos, la ley de la conservación de cargas eléctricas. En cambio, la segunda ley me habla de, como ven, de mallas. La malla está formada por resistencias y por, como ven ahí, baterías o pilas. Bien, en esta malla, como ven, es cerrado, es un circuito. Ustedes tienen que diferenciar bien claramente las pilas. Las pilas le decía que está formado, como ven ahí, dos barras paralelas, una pequeñita y otra más grande. La pequeñita tiene que ponerle signo y a la grande también signo. Uno es negativo y el otro es positivo. ¿Ve? La pequeñita es negativo y la grande es positiva. En todo póngale eso, siempre, siempre. Ya. Bien, ¿para qué? Para poner una ley de signo. Porque el potencial ustedes saben que es un número, el potencial puede ser positivo o puede ser negativo. Eso ya lo hemos visto en un problema, ¿no? Entonces, acá también igual, pero va a ser una regla. Esa es la regla que tenemos que hacer. Voy a considerar imaginariamente que la intensidad de corriente circula en forma horaria. Eso es imaginariamente, ¿no? Supuestamente. Ustedes pueden hacer lo contrario. Puede ser porque nosotros no sabemos. Al final, si la intensidad me sale negativa, es porque me equivoqué, no más de sentido. Si me sale positiva, es porque acerté. ¿Ya? Pero si ustedes siguen la regla de signo, no van a tener esa dificultad de repente. Muchas veces, mira. Sí, esta es la regla de signo. Si la intensidad de corriente va de menos a más, como ven acá en la gráfica, el potencial será positivo. Lo contrario será negativo. Entonces, si yo observo mi circuito y yo supuestamente, por ejemplo, para 6 voltios voy a ver la intensidad va de negativo a positivo. Ah, de negativo a positivo. Entonces quiere decir que 6 voltios es positivo. 6 voltios es positivo. Y acá en el 26 voltios, ¿es positivo o negativo? Voy a ver, la intensidad va de más a menos. Ah, de más a menos es negativo. 26 es negativo. Es decir, el 26 lo trabajo como negativo y el 6 trabajo como positivo. No se olviden. Porque la segunda ley me dice lo siguiente, que la ley de Maya nos dice que la sumatoria de los potenciales, es decir, de 6, de 26 y 29, dice la sumatoria de potenciales, es igual a la sumatoria de los I por R. Pero I por R también es potencial porque es la ley de Ohm. Si la ley de Ohm me decía que la resistencia es igual al potencial entre I, entonces el potencial será R por I. Y justamente es esto. Y R por I o I por R es lo mismo, también es potencial. Entonces ustedes tienen que multiplicar I por 3, I por 3, I por 3 en este circuito que me dan. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ve? A ver, aplicamos la ley de Maya. ¿Qué hacemos? 26 es positivo. 29 es positivo que va de menos a más. 6 es positivo va de menos a más. 26 es negativo porque va de más a menos. ¿Ve? Y por 3 todos son pues, lo mismo. Y por 3, y por 3, y por 3. Ahí no hay signos. Porque estoy igualando. Y el resto ya es operativo, ¿no? Pero también podemos hallar el teorema de la trayectoria, es decir, hago un corte en este circuito, hago un corte imaginario, ahí está un corte, y voy a ver una parte nada más, voy a observar una parte que comienza con 30 voltios y termina con 20, quiere decir que ha disminuido su potencial en esta parte del circuito. Entonces, esos 10 voltios que faltan se han distribuido acá internamente. Entonces, ¿cómo? Puede ser que esos 10 potenciales que faltan, acá, acá 15, acá 45. Uno, bueno, vamos a ver si es signo, el signo negativo o positivo.
Y también no se olvide de que acá la resistencia, acá I por 2 I por 4 I por 4 esos son negativos. Entonces yo tendré primero la regla de signo, voy a colocar mi signo, entonces fíjense, ve que la corriente va de más a menos acá, de negativo, acá de menos a más, positivo. Pero esos 10 como acá tiene que pasar por 2 acá hay un potencial negativo. Acá también 4 ohmios negativo, 4 ohmios negativo. Entonces todo lo que hay acá adentro debe dar 10 pues, porque me faltó. De 30 pasó a 10 me faltó. Me faltó 10. Esos 10 se ha convertido acá internamente porque en la conservación de energía existe. Entonces comenzamos con 30 en A y en B terminó en 20, ¿no? Vamos a comenzar con A, ahí va a haber un potencial de 30. Se pierde ahí I por R y I por 2, ¿no? Acá se pierde 15, que es el potencial 1. Acá se pierde 4 por I. Acá ganó 45 en el potencial 2. Es otro el potencial 2. Y pierde en la resistencia de 4. Y debe llegar a, ¿cuándo? Al potencial 20. Acá está 10, acá hay 10. 30 menos 10. Todo esto debe dar 10. Entonces voy a ver si es cierto. Reemplazo los valores. Observen. ¿Ve? Todo esto tiene que ser 10. Y es 10. ¿Ya? Solamente que voy a encontrar la intensidad. Nada más que lo he reemplazado. No he hecho las operaciones. Hagan las operaciones y ustedes encuentran ahí porque es una ecuación nada más, ¿no? De primer grado. Bien, voy a hacer este problema y, y a ver qué nos dice este problema. Determine la resistencia equivalente entre A y B. Estos son los puntos A y B, los extremos. Acá debería ir una pila, ¿no? Pero no interesa porque no hay potenciales, no hay pila, no hay batería, nada más. Es solamente resistencia. Entonces voy a ver la resistencia equivalente. Acá tenemos 4, 6, 8 resistencias y debemos llegar a una sola. Todas esas 8 voy a reemplazarlas por una sola. ¿Cuánto vale? O sea, va a ser difícil, no es difícil, simplemente hay que observar quiénes son resistencia en serie, quiénes son resistencia en paralela. Resistencia en serie cuando una resistencia está a continuación de la otra, nada más. No hay un nudo. ¿Ah? Entonces, ustedes, a simple vista, ustedes observan que esas tres resistencias están en serie, pues. Entonces, si están en serie, lo reemplazo por uno solo, que sería 4 más 4 más 4, sería 12. Esas tres resistencias las reemplazo por 12 porque están en serie, ¿no? Entonces la reemplazo por 12 y me quedó así, 12. Acá, esta, esta resistencia en el lado izquierdo, 12 y 4, no están en serie. ¿Por qué? Porque no está una a continuación de otra. Acá hay nudos, como ven. Pero esos dos nudos son los extremos. Observen los extremos, es decir, este extremo de acá, este extremo de acá, es el mismo cable. No hay ni una resistencia acá, ¿ve? Esto de acá, esto de aquí y esto de acá son igualitos, los mismos puntos. Este es el punto A y A, por ejemplo, o X y X. Y arriba lo mismo, este punto con este punto son los mismos. Es decir, son los mismos extremos, pues. Entonces yo puedo decir que esas dos resistencias están en... Ah, perdón, las tres, ¿verdad? Me había olvidado, no había visto la tercera, ahí está, ¿ven? Los tres tienen el mismo punto extremo, los tres tienen los mismos puntos extremos. Entonces la inversa de 12 más la inversa de 4 más la inversa de 3 debe dar la inversa del equivalente, ¿no? De la resistencia equivalente. Ahí está la inversa. De la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas, ¿no? ¿Para qué? Para reemplazar estas tres resistencias por una sola.
Eso me da 1,5 haciendo las operaciones. Y observen lo que ya tengo y termino ahí, ¿no? Ahí termino. 1,5, 3 y 3,5. Ya esto están en serie y ese resultado en serie está en paralelo con este 8, ¿no? Observen que estas 3 están en serie y esta que está en serie que vale ¿cuánto? 3,5 más 1,5 sería 5 más 3, 8. 8, este 8 que va a ser reemplazado, ¿eh? Y con este 8 que está fuera del rectángulo, están en paralelo, ¿no? 8 y 8, 8 por 8, 64, 8 más 8, 16, 64 entre 16 sale 4. Ese es el resultado, ¿eh? Salió 8. Estos 3 sale 8, ¿eh? Y estos 8, estas dos resistencias de 8 están en paralelo y su equivalente sería 8 por 8 entre 8 más 8. Y eso sería la resistencia que sustituye a los 3. Bien, señores, antes de hacer el problema 8, quisiera que ustedes, hay problemas un poquito más complejos que el problema 7, porque no se observa directamente, como veo acá, en serie o en paralelo. No, 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 en algunos circuitos no se observa directamente. Entonces, cuando no se observa directamente, hay que hacer un nuevo circuito. ¿Y cómo se hace un nuevo circuito? Poniendo a cada nudo un número o una letra. O sea, en una línea, tracen ustedes una línea recta, en los extremos va a estar los puntos extremos que son A y B. Y el resto de los puntos tiene que ser o tiene que estar entre A y B. Por ejemplo, lo voy a observar, vamos a suponer que le voy a cambiar de circuito en el problema anterior. Observen, acá, el punto A, este es el punto A. Este es el mismo punto A. ¿Ya? Este es el mismo punto A. Este de acá, este de acá ya no va a ser el punto A. ¿Por qué? Porque hay una resistencia intermedia. Va a ser el punto, ya no B, sino voy a ponerle C. Este punto que está acá sigue siendo C. ¿Por qué? Porque entre estos dos puntos, geométricamente hablando, no hay ninguna resistencia. Entonces tiene que ser el mismo punto en física. Claro que en geometría no va a ser el mismo punto, ¿no? Pero en física sí es el mismo punto. Y así van poniendo, acá este punto de acá ya no va a ser C, va a ser D. Entonces, acá, lógicamente, acá va a ser el punto D. Acá, este punto de acá ya no va a ser D, va a ser E. Y así, este es E. Entonces, cuando ustedes hacen esto, para los circuitos que, lógicamente, no se observa claramente quién está en paralelo, quién está en serie, hagan esto, por favor. Acá SF. Lógicamente que acá es complejo porque hay muchos puntos porque simplemente se observa directamente lo paralelo y lo en serie. Cuando no se observa claramente, hagan esto y se les va a hacer más sencillo. Bien, vamos a este último problema, van a disculpar porque ya no me alcanzó tiempo. Determine el valor de la intensidad de corriente que circule por el circuito. Entonces ya este es un circuito donde observan ustedes varias pilas, varias resistencias, obligado Kirchhoff, obligado la segunda ley. La segunda ley que me dice que la sumatoria de voltaje, la sumatoria de los potenciales eléctricos de las pilas, es igual a la sumatoria de los I por R. Entonces ustedes tienen que ya poner los signos y el sentido de la corriente. ¿Ustedes cómo quieren que vaya la corriente? Bueno, a suponer que la corriente vaya en forma
horaria o antihoraria, ustedes buscan, ahí están poniendo los puntos, ¿no? Ahí están los puntos, perdón, los signos de los polos de la pila, ¿no? El más chiquito siempre negativo, el más grande siempre positivo, sí. El más chiquito negativo, el más grande positivo. A todos le ponen así. Y después busquen el signo, el sentido de la corriente. Ya yo digo así, positivo. Porque el mayor debe ser así, ¿no? El mayor de lo potencial. Entonces aplico la segunda ley, nada más, listo. Aplico la segunda ley, la ley de Mayer. Entonces, ¿qué hago? Esa es la ley de Mayer. Entonces digo, sumatoria de voltajes. A ver, el 20, observen cómo va yendo la intensidad. El 20 que está acá, el 20, para mí este potencial es positivo o negativo. Mire, ve, va de menos a más. Ah, ya, positivo. Acá el 6, de menos a más, positivo. Acá el 10, de más a menos, uy, negativo. Acá el 8, de más a menos, negativo. ¿Ve? Entonces tendríamos así, 20 más 8 menos 10 más 10. Ese es el primer miembro. Y el segundo miembro simplemente multiplica el I, que es la intensidad, por cada resistencia. I por 4, I por 1, I por 3, I por 2. O si no, saca un factor común, ¿no? I por 4 más 1 más 3 más 2. Como guste. Es decir, eso es lo que estoy haciendo. Y entonces, de esa manera, usted encuentra la intensidad de corriente que circula en el circuito. Esa es la forma. Entonces ya ustedes encuentran el valor y me queda que es 0,8 ampere. Ampere. Así llegan a un término tranquilo. Si estos problemitas son sencillos, pero así viene la misión. Así viene. No, no hay problemas complejos, no. Los problemas complejos, jóvenes, están para estar seguros de su conocimiento. Aquellos estudiantes que hagan problemas complejos es correcto. Entonces, cuando vean estos problemas, bueno, lo hacen casi al ojo, ¿no? Dice, ah, ya, es facilito. Entonces, hay problemas de repente un poco más complicados, de repente en letras, ¿no? Que lo hace pensar, o en álgebra, qué sé yo, ¿no? Entonces, le queda un tiempo para hacer y pensar otras preguntas, ¿no? Entonces, quisieras terminar, pero no me va a alcanzar tiempo. Y, y para qué, lógicamente, sino lo único que quiero hacer con estos últimos minutos, darle un aliento de superación. Ustedes, desde que se han inscrito en la academia, en la pre y en cualquier otro lado, tienen el entusiasmo, tienen el deseo, están motivados para querer ser un profesional en el futuro, y eso nunca lo pierdan. Pueden caerse, pueden, qué sé yo, dañarse, pero continúen, levántense y sigan para adelante y no pierdan su objetivo. Ese objetivo debe ser bien determinado. No lo pierdan nunca. E ingresar, sí o sí. No será hoy día, mañana, pues. Yo estoy joven, yo estoy joven, todavía. Entonces, sigo. Si tenemos todavía la ayuda de nuestros padres, pucha, qué lindo sería, ¿no? Hay que aprovechar la ayuda de ellos, ¿no? Es en buena hora para aquellos que tienen esa ventaja, ¿no? Entonces hay otros que tienen que trabajar para poderse matricular, ¿no? Entonces, sea uno, sea la otra, no hay que perder esa esperanza, ese deseo de ser profesional. Suerte para todos, que le vaya bien siempre, y no quiero cometer una cosa que a veces muchos lo interpretan mal. Y bueno, creen en Dios y van a seguir adelante.
Gracias, jóvenes, por estar presente y gracias por atenderme durante estas clases que, bueno, ha sido bien rápida, que cada vez que termino estoy ronco. Nos vemos, jóvenes, ¿no? Suerte, suerte, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, gracias.